Bueno, iniciamos nuevamente. Les comento que yo, pues en este momento, yo le decía a Jessica, yo todos los viernes, o la mayoría de viernes, viajo a empresas, unas industrias que hay allí, y pues en las mañanas del sábado, perdón, yo viajo en la madrugada. Entonces, voy en carretera, en ese momento voy en carretera, la carretera está en malas condiciones puesto que pues, ha llovido. Entonces no sé si ya ahorita vamos avanzando, no sé si me quedé sin señal, si me quedo sin señal les ofrezco una disculpa, pero pues yo les dejo un taller, ¿sí? Una actividad por hacer. En caso de que de pronto tengan alguna duda, inquietud, me van escribiendo al WhatsApp. Ahorita vuelvo y les escribo mi número. Me van escribiendo al WhatsApp y yo les voy despejando dudas porque pues ya vamos avanzando en el momento, entonces pues espero que no haya ningún inconveniente con eso. Ay, toca con Jessica que les comparta. Jessica, por favor, si puedes, le compartes el enlace de asistencia, compañerita Geraldine. Ya ahorita te lo comparte, Jessica, esta Geraldine. Entonces vamos a seguir viendo acá un momentico. ¿Quién? Listo. Profe, qué pena, pero profe, hay una sugerencia, si a usted se le dificulta la clase por la mañana, pues la puede dejar para por la tarde, pues una opción no sería bueno, ¿no? Sí, eso me dijo Jessica, pero es que ahorita llego las fotos de mi hijo de grado, pasa, o sea, él se graduó de 5º grado, pasa sexto, entonces les hacen una ceremonia de grado y eso, pero pues hoy es la toma de las fotos, entonces por eso no me comprometí hacia la tarde, pero sí es una buena idea. Por eso ya sería para el próximo sábado, y ahí pues nos estaría avisando por la mañana, porque ya como venimos trabajando por la tarde, yo me programaba con el tiempo para la clase por la tarde, pero ya ahí se modifica nuevamente la rutina otra vez. Ah, ustedes veían el módulo en la tarde. Ya, entonces yo coordino con Jessica y pues cualquier cosa les escribimos por el grupo para ver cómo dejamos los horarios para las próximas clases. No, cuando comenzamos, yo, o sea, pues, especialmente yo cuando comencé, en la mañana de 8 a 12. Ya el módulo pasado sí se transformó para por la tarde, ya la profe no pudo en la mañana y lo dejó para por la tarde, pues. Ya y nosotros también como nosotros modificamos también la estructura de programación Sí. de diario de nosotros. Pues vamos a ver entonces cómo me favorece más, si hacia la mañana o hacia la tarde, pero de todas formas pues hoy fue porque pues, me presentó ese inconveniente, pero no tenía ni idea, pues nadie está exento, ¿no? Que le pase de pronto algo o que algo así pues suceda.
pero sí voy a tenerlo en cuenta, voy a hablar con Jessica, vamos a ver qué organizamos. Si a ustedes les favorece en la tarde, pues miramos a ver cómo hacemos. No, profe, buenos días. Profe. Hola, Lorraine. A mí me gustaría por la mañana, profe, la verdad, por la tarde yo no puedo ni le pongo atención a la clase ni aprendo nada. Por la mañana a mí se me facilita más. Entiendo. Es que sí, es que ese es el problema, unos hacia la tarde, otros hacia la tarde, a la mañana. Bueno, pues hoy fue el inconveniente que tuve, por lo que pues voy en carretera acá y pues no me lo esperaba. Se tardó más de lo que debía porque pues estaban derrumbes y eso y la carretera pues estaba lloviendo muchísimo. Entonces pues me ha tocado así. Pero bueno, ahí hemos podido lograr algo. Yo les decía que si de pronto se me va de pronto la señal, ahorita paramos nuevamente. Si se me va la señal, pues espero que me comprendan. Bueno, voy a compartir acá pantalla. Dime, no, sí señor, sí. Ahí está la maleta roja, ahí lo puede encontrar. Ajá. Vale. Listo. Estábamos aquí. Clasificar los procesos y actividades y las tareas. Sí, esa es la primera que nos piden a nosotros dentro de la matriz. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Dice que un trabajo preliminar indispensable para la evaluación de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo, agruparlas de manera racional y manejable y reunir la información necesaria sobre ellas. Es vital incluir tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas rutinarias de producción. Entonces, las organizaciones deberían establecer los criterios de clasificación de los procesos, actividades y tareas de tal forma que se adapte a su operación y necesidades. Algunos ejemplos pueden ser áreas geográficas dentro o fuera de las instalaciones de la organización, etapas en el proceso de producción o en la prestación de un servicio, trabajo planificado y reactivo, tareas específicas, por ejemplo, conducción. Fases en el ciclo de los equipos de trabajo, diseño, instalaciones, mantenimiento, reparación y disposición. Es que en cada una de estas actividades se consiguen peligros y se consiguen riesgos. Entonces, por eso uno debe tener en cuenta absolutamente todo. Diferentes estados de la operación de la planta o equipo que permiten estados transitorios como paradas y arranques, donde las medidas de control pueden ser diferentes a las de la operación normal. Generación de riesgos debido a una distribución particular de equipos o instalaciones o cambios de la distribución, por ejemplo, rutas de escape, equipos peligrosos, tales como hornos, calderas, generadores, entre otros. Tareas propias y subcontratadas. ¿Por qué subcontratadas? Porque a veces contratan personal externo para alguna actividad que necesitan de mantenimiento, por ejemplo, o una persona que la contraten para dar a una subcontratación. Al recopilar la información sobre los procesos, actividades y tareas, se debería tener en cuenta lo siguiente: descripción del proceso, actividad, tarea, duración y frecuencia, o sea, cuánto dura, en cuánto tiempo esa persona está expuesta a ese proceso, a esa actividad. Interacción con otros procesos, actividades y tareas. O sea, de pronto el proceso de compra está relacionada, ¿cierto? O interactúa con el proceso de producción o el proceso de almacenamiento, digamos que está dentro de la organización, está con el proceso de producción, ¿cierto? Tienen una interacción. ¿Por qué? Porque cuando la persona que necesita hacer un producto se le acabaron los insumos o necesita insumos, está hablando con el proceso de almacenamiento, almacenaje o bodegaje, para que éste le traiga esos productos para poderlos transformar, ¿verdad? Entonces ahí es donde se interactúa. Entonces, en esa interacción, ¿cómo puede haber de pronto un peligro o un riesgo? Número de trabajadores involucrados, o sea, cuántos trabajadores hay dentro de ese proceso, partes interesadas como visitantes, contratistas, público, vecinos, entre otros.
procedimientos instructivos de trabajo relacionados, maquinaria, equipos y herramientas, el plan de mantenimiento, manipulación de materiales, servicios utilizados, por ejemplo, aire comprimido, sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo, como humos, gases, vapores, líquidos, polvos sólidos, su contenido y recomendaciones, hoja de seguridad, requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad, medidas de control establecidas, sistemas de emergencia, equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para la comunicación, apoyo externo en caso de emergencia, datos de monitoreo reactivo histórico. Todas estas cosas son tan relevantes. ¿Por qué? Porque nos sirven primero para saber qué peligros hay, que no se nos escapen muchos, ¿verdad? Al menos que no se nos escapen la mayoría, que son tan importantes, porque de todas formas, pues por eso es un sistema y estamos en trabajo constante. Lo otro es mirar qué controles existentes hay, qué monitoreos hay. Debemos saber todo eso para poder mirar si se está haciendo realmente gestión y no poder clasificar de pronto el peligro tan alto, sino ya que si se está haciendo algo por ese peligro, pues el peligro no va a ser tan alto, lo vamos a calificar un poquito más bajo, ¿cierto? Y no va a ser tan arduo el trabajo para nosotros tampoco y no va a ser tan peligroso. Pero si realmente observamos todo esto y vemos que no hay absolutamente nada, pues el peligro va a estar alto. Es importante que la clasificación de las actividades de trabajo y el alcance de la valoración del riesgo individual se comunique claramente a todo el equipo de la valoración. Identificar peligro, descripción y clasificación de peligro. Para identificar el peligro se recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes. ¿Existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién o qué puede sufrir daño? ¿Cómo puede ocurrir ese daño? ¿Cuándo puede ocurrir el daño? O sea, ya uno generando esas preguntas, ya uno empieza a analizar y empieza a verificar qué peligros hay y cómo pueden afectarnos. Para la descripción y clasificación de los peligros se podrá tener en cuenta la tabla anexo A. Este cuadro no es un listado exhaustivo. Las organizaciones deberían desarrollar su propia lista de peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se realiza el trabajo. O sea, en esa tablita de peligros nos dan a nosotros los peligros que hay, ¿cierto? A los cuales se exponen los trabajadores, pero resulta que pues nosotros debemos clasificar a cuáles de esos peligros que están en esa tablita están dentro de nuestra organización. No quiere decir que todos estén dentro de la organización. Por ejemplo, si trabajamos en una zapatería, en una panadería, no vamos a estar expuestos a peligro físico, por ejemplo, al de las radiaciones ionizantes. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a mirar nosotros y a clasificar. Los efectos posibles. Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas como las siguientes. ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta? ¿Cuál es el daño que les puede ocurrir? Se debería tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro identificado. Es decir, que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo, como los de seguridad, accidentes de trabajo, y las de largo plazo, como las enfermedades, por ejemplo, pérdida de la audición. ¿Sí? Entonces, un accidente de trabajo a corto plazo, ¿cuál podría ser? Una cortadura, ¿cierto? Un aplastamiento, un atrapamiento, una salpicadura, una punción, etcétera. Y una enfermedad dice que debe ser a largo plazo, o sea, porque las enfermedades se adquieren. Pero resulta que si nosotros retomamos la pandemia, si vemos al tiempo de la pandemia, las personas que estaban trabajando, el personal de salud, todo el personal que estaba dentro de un centro hospitalario, empezamos con el dilema, los de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, si esta persona, un médico, una enfermera, se contamina de COVID-19, ¿sería un accidente de trabajo, una enfermedad? Es una enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad laboral. A eso sí lo clasificamos con una enfermedad laboral, que es adquirida de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a analizar profundamente cómo serían esas enfermedades y cómo podrían empezar a desarrollarse esas patologías dentro del cuerpo humano, dentro del cuerpo de estas personas que están trabajando.
Entonces, en este caso nos dicen que a largo plazo, pues sí, la mayoría son a largo plazo porque, por ejemplo, si se exponen a ruido todos los días en la misma intensidad de decibeles y la misma cantidad de horas, pues la persona a largo plazo va a empezar a sufrir de sus oídos, ¿cierto? Va a tener una hipoacusia. Es una hipoacusia, pues una disminución de la audición, de cómo va a escuchar, va a empezar a escuchar más poquito, se va a disminuir hasta que queda una sordera, y la sordera ya es la pérdida total de la audición, ya no va a escuchar nada esa persona. Entonces, ahí podríamos dar esos ejemplos de largo plazo. Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar a las personas. A continuación se proporciona un ejemplo de niveles de daño. Entonces, por ejemplo, acá se clasifica categoría del daño a la salud, la seguridad, daño leve, moderado, daño extremo. Entonces, un ejemplo, la salud, molestias e irritación, ejemplo, dolor de cabeza, enfermedad temporal que produce malestar, ejemplo, diarrea. En la seguridad, lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritaciones del ojo por material particulado. Daño moderado, enfermedades que causan incapacidad temporal, ejemplo, pérdida parcial de la audición, dermatitis, asma, desórdenes de las extremidades superiores, desórdenes musculoesqueléticas, ¿no? Musculoesqueléticas de las extremidades superiores. Laceraciones, si es de seguridad, laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos. Si es un daño extremo a la salud, enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente parcial, invalidez o muerte. Y si es de seguridad, en daño extremo, lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, trauma de cráneo encefálico, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones severas de mano, de columna vertebral, con compromiso de la médula espinal, oculares que comprometan el campo visual, disminuya la capacidad auditiva. Entonces aquí ya empezamos nosotros a ver esos niveles de daño. Aquí vamos viendo lo que es la identificación de los controles existentes. Entonces las organizaciones deberían identificar los controles existentes para cada uno de los peligros, identificándolos y clasificándolos en fuente, medio e individuo o trabajador. Ustedes van a encontrar así, o trabajador. Permítanme acá un momento. Se debería considerar también los controles administrativos que las organizaciones han implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo, las inspecciones de seguridad, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, capacitaciones que también incluyen allí, entre otros. Valorar el riesgo. La valoración del riesgo incluye la evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo, la decisión de si son aceptables o no con base a los criterios definidos, definición de los criterios, bueno, acá me voy a saltar un momentico, evaluación de los riesgos, prefiero explicárselos por medio de las tablas que son más fáciles. Pero esto no lo voy a explicar todavía porque yo quiero que ustedes miren primero la tabla de peligros para que luego sepan, porque esto ya es lo último, esa valoración ya es lo último. Permítanme, aquí me desplazo hasta la tabla de peligros. Este es el anexo A. ¿Sí? Vamos a ver acá. No, más chiquito. El anexo A. La tabla de peligros de la GTC 45 se divide en 7 peligros, ¿cierto? Biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Entonces empezamos nosotros a mirar. Mi pregunta es, ¿ustedes ya conocían esta tabla de peligros? ¿Sí la conocían? Sí, profe. Sí, profe, Listos. claro. Listo, ¿y la manejan bien o tienen alguna duda? Pues muy bien, no, pero sí ya entendemos más o menos cómo es sobre las condiciones y todo eso. Sí, pues en una clase anterior nos colocaron a hacer una exposición sobre eso también. Listo.
Listo, gracias. Entonces, bueno, de todas formas, un repaso no les hace daño. Entonces, biológico, ¿cierto? El peligro biológico es esas personas que están expuestas a virus, bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. ¿Sí? En físico, a veces se confunden el físico, que es la parte ambiental, con el físico del cuerpo humano, ¿sí? El organismo del cuerpo humano, porque le llaman físico. Entonces uno pregunta y salen con que no, que le duele la espalda, que con dolor de espalda, y resulta que eso no está dentro del peligro físico. El peligro físico hace referencia a los ruidos ambientales, a ese impacto que genera el ruido, a ese impacto que genera la iluminación, sea esto en exceso o sea deficiente. La vibración del cuerpo entero segmentaria. ¿Qué quiere decir segmentaria? Que sea, por ejemplo, vibraciones en las extremidades superiores o en las extremidades inferiores. Sí, un segmento. Temperaturas extremas, sea como calor o frío. Presión atmosférica. Radiaciones ionizantes como los rayos X, gamma, beta y alfa. Radiaciones no ionizantes como la ultravioleta o infrarroja. Químico, polvos orgánicos, inorgánicos, fibras, líquidos, nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos, no metálicos, material particulado. En el peligro psicosocial, hay algo que quiero mostrarles acá. Estos no son riesgos. Y ese es el problema, que siempre dicen riesgo biológico, riesgo físico, y eso no son riesgos. Son peligros. ¿Sí? Tabla de peligros. Peligro biológico, peligro físico, peligro químico, peligro psicosocial. Dentro del peligro psicosocial está la gestión organizacional, como los estilos de mando, características de la organización del trabajo, como la comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas, cuantitativas, características del grupo social del trabajo, relaciones, cohesión, calidad, condiciones de la tarea, por ejemplo, la carga mental, el contenido de esa tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de roles, monotonía, la interfase persona-tarea, conocimientos, habilidades con relación a la demanda de la tarea e iniciativa. Ya después yo les voy a mostrar unas diapositivas con ejemplos de todo esto para que podamos entrar un poquito más profundo en el tema. Jornadas de trabajo como pausas, por eso es tan indispensable las pausas saludables, ¿cierto? El trabajo nocturno, rotación, horas externas, horas extras, descansos. Biomecánico, posturas prolongadas, mantenidas, forzadas, antigravitacionales, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas. Condiciones de seguridad vamos a encontrar. Dentro de condiciones de seguridad vamos a encontrar otros peligros como el mecánico, el eléctrico, el locativo, el tecnológico, accidentes de tránsito, peligro público, trabajo en alturas y espacios confinados. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar esos peligros. Y los fenómenos naturales como sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones, lluvia, granizada, helada. Resulta que aquí en las matrices uno consigue mucho copy-pegue. Y yo siempre cuento la anécdota que me pasó. Y yo veo una matriz y veo que en Cúcuta colocan que habían granizadas y heladas y que los trabajadores estaban expuestos a granizadas y heladas. Y aquí nosotros no nos exponemos a granizadas ni heladas constantemente. Aquí estamos en un clima totalmente diferente y no podemos colocar una granizada constante porque acá no hay granizadas. De pronto en Bogotá, en Boyacá, ¿cierto? Los nevados, personas que trabajan hacia esos nevados. Pero acá no. Entonces, por eso es indispensable uno hacer el trabajo como debería ser, con la información real de las organizaciones. Pues es la estructura de cómo vamos a manejar la matriz de peligros, ¿cierto? Acá dice matriz de riesgos, pero resulta que es matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Por eso le llaman matriz hiper. ¿Sí? Matriz hiper. IP
E, identificación de peligros y valoración de riesgos. Entonces, IPEVR. Así lo vamos a clasificar. Aquí vemos nosotros que lo primero que piden es el proceso. Luego ese proceso, ¿en qué zona o lugar está ubicada dentro de la organización? En ese proceso, ¿qué actividades hacen? Entonces, nosotros no vamos a colocar todas las actividades acá, vamos a tomar una por una. Por eso es que de pronto se confunden a veces. Entonces, aquí ya hay una actividad. Si se dan cuenta, acá ya hay una desarrollada, hay dos desarrolladas. Entonces, vamos a colocar acá proceso, entonces tomaron mantenimiento. Zona o lugar, oficina, contabilidad y compras. En las actividades, mantenimiento locativo de oficinas y administrativas. ¿Qué tareas hace? Una tarea de esa actividad, porque esa actividad puede tener un sinfín de tareas. ¿Sí? Entonces tomamos una tarea de esa actividad. Pintar paredes. ¿Sí? Porque puede ser reparación, pero en este caso están pintando paredes. Entonces, ¿es rutinario o no? Sí, sí es rutinario. Acá el peligro, tabla. Entonces, en este caso, el peligro lo clasifica. Si está pintando paredes, ¿a qué peligro se? Mecánico y químico. Mecánico, ¿por qué? Por manejo inadecuado de herramientas manuales. ¿Cierto? Para pintar se utiliza a veces compresor. Puede ser que esté en malas condiciones o lo utilicen mal. Entonces, esta persona coloca acá manejo inadecuado de herramientas manuales. En químico, exposición a gases y vapores, porque pues la pintura contiene unas sustancias químicas que se emanan precisamente y uno las aspira, las inhala, ¿verdad? Entonces se convierte en peligro químico. Controles existentes, efectos posibles, heridas o golpes en mecánico, ¿verdad? Por manejar inadecuadamente esta herramienta. Entonces se puede herir o se puede golpear. En químico, irritación de las vías respiratorias y mucosas. Dice acá, controles existentes en la fuente, en medio, en el trabajador o individuo. Entonces, en mecánico, para evitar que hayan heridas o golpes, no hay ninguno en la fuente. En el medio dice que hay inspecciones de herramientas, capacitación con el uso de herramientas. Eso ya va a disminuir un poco más el peligro. ¿Sí? En el medio acá en químico, no hay ninguno. En el trabajador, para que esa persona no se hiera o no se golpee, no hay ninguno, no hay ningún control, pero en químico, para que esa persona no de pronto no vaya a estar expuesto a ese químico y se lo inhale. Entonces, el uso de tapabocas. Yo no le llamo tapabocas, eso no se llama tapabocas, se llama protector nasobucal o mascarilla de protección ventilatoria o respiratoria. ¿Sí? Porque tapabocas estamos tapando nada más la boca. Necesitamos cubrir toda la parte respiratoria, todo el tracto respiratorio. Debemos taparlo para que esa persona no inhale, o sea, que nariz y boca vamos a taparla. Sí, y así sucesivamente vamos a empezar nosotros a clasificar. Así vamos a ver nosotros la matriz, evaluación del riesgo, cómo lo vamos a evaluar, están las tablitas, criterios para establecer los controles, vamos a establecerlos de esta manera así. Medidas de intervención, entonces sustitución, lo que yo les decía, lo podemos eliminar, se puede sustituir, y aquí están todo lo que son las partes que estábamos hablando nosotros arriba de la parte legislativa. Aquí colocamos, bueno, yo le agrego al menos legislación, ¿sí? Legislación. Yo les voy a compartir el formato también para que lo vayamos trabajando. Y yo no sé a ustedes cómo de pronto les comparten los talleres, cómo hacen los talleres, utilizan algún formato o cómo lo harían. No sé ustedes cómo les comparten las actividades. Si me pueden orientar, por favor. Si no, pues les comparto el taller ahorita por el grupo. Creo ya vamos avanzando. Profe, qué pena, ¿me puede repetir nuevamente la pregunta? Les decía que las actividades, ¿utilizan algún formato o simplemente
simplemente se las asignan así? Profe, pues vea, lo recomendable que nosotros, por ejemplo, cuando es cuestión de preguntas y todo, para nosotros no volver a transcribir, les hemos pedido a los profes que nos envíen por medio de Word como para nosotros ahí mismo responder, porque a veces nos lo enviaban en PDF, entonces nos tocaba escribir todo nuevamente, entonces nos colocaban mucha tarea. Cuando ya es, por ejemplo, que hacer, por ejemplo, otra actividad como un mapa mental, conceptual, de respuestas, de cosas, entonces ya nosotros lo hacemos pues, o que si tenemos que hacer una actividad respondiendo a alguna situación de peligros y todo, entonces ya nosotros lo montamos en PowerPoint o en Canva o alguna cosa y enviamos la tarea por medio pues del PDF al correo pues de la profesora o el profesor que nos está pues asignando en el módulo. Listo. Ay, muchísimas gracias, Geraldine. Bueno, yo les... Para complementar a la compañera, la actividad que usted va a dejar va a ser con referente a la matriz o solamente el taller. Si es referente a la matriz, pues usted nos da el formato o toca hacerlo nosotros. No, es que todavía no vamos a empezar a trabajar en el formato de matriz. Pues el formato, cuando vayamos a trabajarlo, yo se los comparto. Yo les voy a compartir todo. Lo que yo decía es que, o sea, quiero empezar a que ustedes aprendan a identificar esos procesos y actividades. Entonces, lo que quiero hacer es algo, pero no quiero decírselos acá y luego estar repitiendo, sino que quiero organizárselos bien y enviárselos por medio de un documento, pero yo quería saber si de un documento Word, PDF, donde lo cargaban. Sí, entonces ya sé que queda como a disponibilidad mía para yo poderlo organizar. Entonces, yo creería que hacia la noche o mañana yo les estaría compartiendo el taller para que ustedes lo pudieran desarrollar. Y no sé si ustedes saben manejar Drive para compartir allí por Drive, para poder tener todas las carpetas bien organizadas y pues guardarles evidencias para la institución. Google Drive, profe. Sí, Google Drive. Google Drive es el mismo Classroom, ¿no? No, Classroom es una plataforma de Google, es una extensión de Google, pues tienen Classroom. Si ustedes quieren, les habilito Classroom o les habilito Drive. En Drive solamente ustedes cargarían las actividades que yo les propongo. Y en Classroom, pues ya está toda la especificación y eso. Ustedes verán, ustedes me dicen cuál les habilito, yo les habilito. Profe, pues yo no tengo problema en la que pues mejor los compañeros pues más o menos con la que mejor se entiendan. Yo también sé utilizar Drive, pero pues cuestión de también de todos la participación a ver qué opinan. Normalmente cuando subimos las actividades en todos grupales y todo pues así para el profesor o la profe, nos han habilitado normalmente el Classroom porque ahí subimos el PDF, hacemos la entrega y nos coloca el límite de fecha y ya pues ahí dentro nos hacen la nota y todo, es lo que han hecho. Listo, entonces yo les habilito el Classroom, se los voy a habilitar el Classroom. Entonces yo creería que hacia mañana yo ya me sentaría a trabajar en eso y ahí mismo les cargaría las actividades y les comparto el enlace para que ustedes puedan ingresar. Dime, Eliana. Eliana me iba a decir algo. No, bueno. Entonces yo creo que yo los voy dejando ahorita porque ya esto, pues el tiempo ya lo amerita porque no sé si me quede sin señal. Estamos arrancando hasta ahora de aquí, ya vamos a la carretera nuevamente. Entonces, les estaría enviando indicaciones por los grupos. Entonces, cualquier cosa, por favor, me escriben. Sí, ya ahorita les escribo mi número, que no se me olvide, para que por favor se comuniquen conmigo, me guarden allí. Y ya quedamos atentos a cualquier cosa que ustedes necesiten. Entonces nos desconectamos y ya pues yo me estaría comunicando con Jessica para poder organizar los horarios. Pero veo que y poderles, pues sí, mañana se los habilito seguro. Entonces, quedamos así. Listo, entonces que tengan un buen día y qué chévere pues iniciar esta clase con ustedes. Fue una clase muy chévere, muy amena.
Y pues espero que sigamos así siendo participativos. Muchísimas gracias a Nadine, a Geraldine, a Eliana, que pues estuvieron ahí colaborándome con la guía de las actividades. Entonces, que tengan una feliz tarde y cualquier cosa, pues estoy atenta. Claro que sí, profe, que estés muy bien, que tengas muy bonito fin de semana a todos, compañeros, bendiciones, se cuidan mucho y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Geraldine. Hasta luego. Chao. No tengo.